Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella era virgen. Él era su esposo millonario. Pero en aquella noche de luna de miel, él la tocó sin saber lo que había destruido. Disfruta esta historia hasta el final. Te sorprenderás con este relato. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal. Todos los días publicamos videos como este, continuando. La lluvia de marzo aún castigaba los campos de café, cuando Marisol llegó a la hacienda Santa María, en el interior de Jalisco. Era final de verano, pero el frío parecía haberse enraizado en las piedras centenarias de la casa grande y en las reglas no dichas de aquel matrimonio arreglado. Vestida de blanco, pero sin velo ni fiesta, ella se casó con Javier apenas para honrar el contrato de sus padres, dos familias con historias manchadas, unidas por intereses antiguos que se remontaban a los tiempos dorados del café y a los tiempos sombríos que siguieron. Javier Mendoza no era un hombre fácil de descifrar. A los 35 años, había construido un imperio en el sector de seguridad privada que protegía desde políticos en la Ciudad de México hasta magnates en Monterrey. Alto, de voz baja y mirada de acero, cargaba sobre sus hombros el trauma de una traición que casi lo destruye 5 años antes, cuando fue envenenado literalmente por una mujer que fingió amarlo y casi lo mata por causa de una herencia millonaria que él se negó a firmar. El veneno había sido administrado lentamente, durante meses, disfrazado en tés y vitaminas, hasta que su cuerpo comenzó a fallar y la verdad salió a la luz a través de exámenes que revelaron niveles alarmantes de arsénico en su sangre. Desde 1900, entonces Javier juró que nunca más sería vulnerable. Marisol, con su postura contenida y mirada distante, parecía la esposa perfecta para este pacto de conveniencia. Era discreta, educada, intocable. Hija de un hacendado arruinado del sur, de Jalisco, había sido criada entre las tradiciones rígidas del interior y la melancolía de una familia que lo había perdido todo, excepto el apellido. Pero Javier no sabía, y ella no se lo contó, que guardaba su cuerpo virgen como lo último que aún le pertenecía, en un mundo donde todo había sido negociado por otros. Ni que, en el fondo, ella alimentaba un deseo secreto de ser tocada con verdad, amada de verdad, aunque fuera solo por una noche. Marisol había crecido escuchando historias susurradas sobre su madre, Carmen, una pianista de renombre que había muerto joven en circunstancias misteriosas. Las tías hablaban en voz baja sobre escándalos, sobre un romance prohibido, sobre cartas quemadas y secretos enterrados junto con ella en el cementerio del pueblo. Marisol solo sabía que la música era su herencia más preciada, que sus manos parecían conocer las teclas del piano antes incluso de aprender las primeras notas, y que tocar era la única forma de conectarse con la madre que jamás conoció. El matrimonio había sido arreglado cuando Marisol cumplió 18 años. 2 años después de la muerte de su padre, en un accidente automovilístico que dejó a la familia con deudas impagables. Javier necesitaba una esposa que trajera respetabilidad social sin complicaciones emocionales. Ella necesitaba salvar la propiedad familiar de la ejecución hipotecaria. Un acuerdo perfecto en el papel, una pesadilla en la realidad. La ceremonia ocurrió en la capilla de la hacienda, ante apenas 12 personas. Marisol usaba el vestido de novia de su abuela, amarillento por el tiempo, y sostenía un ramo de rosas blancas recogidas del jardín aquella mañana. Javier vestía un traje oscuro, impecable, y no sonrió ni una sola vez durante toda la celebración. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Marisol como esposa, su respuesta fue un acepto tan seco que resonó por la capilla como una sentencia. Marisol sintió el peso de aquel momento como una lápida sobre el pecho. A los 20 años, se estaba casando con un extraño, un hombre que la miraba como si fuera un objeto necesario, pero no deseado. Durante la ceremonia, sus manos temblaron tanto que casi deja caer el anillo. Javier sujetó sus dedos con firmeza excesiva, como si quisiera controlar hasta sus nervios. La fiesta fue breve y formal. Algunos vecinos,
Pocos amigos de Javier, ningún pariente cercano de Marisol, aparte de una tía distante que viajó desde 1900 a Guadalajara solamente para presenciar lo que llamó el fin de una era. Durante la cena Marisol apenas pudo comer. Javier conversaba con los invitados sobre negocios, política, inversiones, como si aquel fuera solo un evento corporativo más en su agenda. Cuando llegó la hora de las felicitaciones, Marisol notó que las personas la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Todos sabían que aquel era un matrimonio de conveniencia, que ella estaba allí para pagar las deudas del padre, y él para adquirir una esposa adecuada para sus círculos sociales. Nadie fingía que había amor en aquella unión. Por la noche, después de que los invitados se marcharon, Marisol se encontró sola en la habitación principal de la casa grande, un cuarto amplio con muebles antiguos de caoba y ventanas que daban a los cafetales. La habitación había sido preparada para ella por el ama de llaves, doña Consuelo, una mujer de 60 años que trabajaba en la hacienda desde hacía décadas y que la recibió con la frialdad respetuosa reservada a la patrona. Marisol había cambiado el vestido de novia por un camisón de algodón blanco, simple y recatado, que la tía había insistido en que era adecuado para la primera noche de casada. Estaba sentada al borde de la cama cuando Javier entró en la habitación sin llamar a la puerta, como si ya fuera dueño también de aquel espacio íntimo. Él se había quitado el saco y la corbata, y las mangas de la camisa estaban dobladas hasta los codos. Parecía más grande en aquel ambiente, más imponente, y Marisol sintió una ola de nerviosismo recorrer su cuerpo cuando él la miró de arriba abajo, evaluándola con la misma frialdad con que analizaba contratos. «¿Sabes por qué estamos aquí?», dijo Javier, la voz baja haciendo eco en el silencio de la habitación. No era una pregunta, era una constatación. Marisol asintió, incapaz de encontrar palabras. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Javier se acercó, y Marisol sintió el aroma de su perfume masculino mezclado con el olor del café que aún impregnaba su ropa. Él extendió la mano para que ella se levantara, y cuando Marisol la tocó, sintió la frialdad de sus dedos contra su piel caliente. Estaba nerviosa, pero también había algo más, una curiosidad sobre lo que vendría después, sobre cómo sería ser tocada por un hombre, aunque fuera solo por obligación. Javier comenzó, pero interrumpió la pregunta a mitad, de camino. Parecía incómodo con la posibilidad de intimidad, incluso la más básica. Marisol negó con la cabeza, entendiendo lo que él no logró preguntar. «¿Yo?», susurró, y vio algo pasar por los ojos de él, tal vez sorpresa, tal vez impaciencia. Javier la tocó con firmeza, sin delicadeza, pero también sin brutalidad. Para él, aquello era apenas una formalidad, un protocolo a cumplirse para garantizar que el matrimonio fuera consumado, de acuerdo con las expectativas sociales. No percibió las lágrimas que Marisol tragó cuando la acostó en la cama, ni la manera como ella cerró los ojos y apretó los puños hasta que las uñas cortaron las palmas de sus manos. No fue brutal, pero fue ausente. Javier la poseyó como quien firma un documento importante, con eficiencia y prisa por terminar pronto. Marisol sintió dolor, pero no solo físico, el dolor emocional de percibir que su primera vez, el momento que había imaginado durante años como algo especial, estaba siendo apenas una transacción más en su vida que había sido negociada por otros. Cuando terminó, Javier se alejó inmediatamente, como si el contacto con ella pudiera contaminarlo. «Mañana parto para Ciudad de México», dijo, ya vistiéndose. «Te necesito resolver algunos contratos urgentes. Doña Consuelo se encargará de todo lo que necesites». Marisol permaneció acostada, mirando al techo, sintiendo el sabor salado de las lágrimas que finalmente rodaron por su rostro. Javier salió de la habitación sin mirar atrás, dejándola sola con el dolor entre las piernas y el vacío en el pecho. Ella sangraba, y algo dentro de ella también comenzaba a morir. A la mañana siguiente, despertó sola. Javier había partido, antes del amanecer, sin despedidas, sin explicaciones,
solo la frialdad habitual, como si nada hubiera ocurrido. Doña Consuelo trajo el desayuno a la habitación, y Marisol percibió en la mirada de la mujer una compasión silenciosa, como si ella entendiera exactamente lo que había sucedido allí. «El señor Javier siempre ha sido así», dijo doña Consuelo, arreglando las cortinas. «Desde que aquella mujer casi lo mata, se cerró como una ostra. No deja que nadie se le acerque de verdad». Marisol quiso preguntar sobre esa mujer, sobre lo que había ocurrido, pero las palabras no salieron. Aún estaba procesando su propio dolor, tratando de entender cómo viviría el resto de su vida, casada con un hombre que la trataba como un objeto. Los días siguieron en una rutina vacía. Marisol exploraba la hacienda, intentaba conversar con los empleados, pasaba horas en el piano antiguo de la sala, tocando las melodías que su madre había dejado anotadas en partituras amarillentas. La música era su refugio, el único lugar donde aún se sentía viva. Javier no llamaba, no enviaba noticias. Doña Consuelo comentaba que él era así, viajando entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, cuidando de los negocios como si hubiera olvidado completamente que tenía una esposa esperando en Jalisco. 3 semanas después de la boda, Marisol estaba tocando el piano al final de la tarde cuando sintió un mareo repentino. Se levantó demasiado rápido y el mundo giró a su alrededor. Logró apoyarse en el piano, antes de desmayarse, pero doña Consuelo, que pasaba por la sala en aquel momento, vio cuando ella perdió la conciencia y corrió para sostenerla. «Virgen Santísima», murmuró el ama de llaves, llevando a Marisol al sofá. «Niña, estás muy pálida. Voy a llamar al doctor Enrique». El doctor Enrique Talavera era el médico de la familia desde hacía décadas, un hombre de cabellos canosos que había conocido a Marisol desde niña, cuando aún visitaba la hacienda de su padre. Llegó una hora después preocupado y examinó a Marisol con cuidado. «¿Cuándo fue tu última menstruación?», preguntó él, y Marisol sintió que el mundo se detenía. No había pensado en eso antes, pero ahora, haciendo cuentas, se dio cuenta de que llevaba casi 2 semanas de retraso. La prueba confirmó lo que ambos ya sospechaban. Marisol estaba embarazada. Embarazada de un hombre que no la conocía, de un marido que no la amaba, de alguien que la había poseído una única vez como si cumpliera una obligación burocrática. Durante días, Marisol luchó entre contarle, o no a Javier. ¿Cómo reaccionaría? Pensaría que lo había hecho a propósito, que era un intento de atarlo al matrimonio. La idea de llamarlo y contarle por teléfono le provocaba náuseas que no eran solo del embarazo. Decidió esperar a que él volviera, pero Javier no daba señales de cuándo ocurriría eso. Las semanas pasaron y Marisol sentía su cuerpo cambiando. Sentía la vida creciendo dentro de ella mientras vivía completamente sola en aquella hacienda en medio de la nada. Fue entonces cuando el destino entregó su verdad por otros medios. Marisol estaba desayunando cuando doña Consuelo entró en la cocina con el periódico en la mano y una expresión horrorizada en el rostro. «Doña Marisol», dijo el ama de llaves, la voz temblorosa, «necesita ver esto». El titular de la página social saltaba a la vista. «Esposa de magnate de la seguridad queda embarazada para dar golpe de cuna de oro». El artículo, firmado por una columnista social conocida por sus escándalos, traía detalles íntimos sobre el matrimonio de Javier y Marisol. Insinuaba que ella había seducido al empresario para quedar embarazada rápidamente y garantizar una pensión vitalicia, y citaba fuentes anónimas que afirmaban tener pruebas de que todo había sido un plan calculado. Marisol leyó el artículo 2 veces antes de lograr procesar completamente lo que estaba sucediendo. Alguien había filtrado información sobre su embarazo a la prensa, alguien que conocía detalles íntimos de su vida, alguien que quería destruirla públicamente. El teléfono de la hacienda sonó incesantemente durante toda la mañana. Periodistas, queriendo declaraciones, curiosos, queriendo confirmaciones, personas que Marisol ni conocía, llamando para saber si la información era verdadera. Doña Consuelo descolgó el teléfono, pero eso no impidió que reporteros aparecieran en la entrada de la hacienda.
intentando conseguir fotos y entrevistas. A las 2 de la tarde Javier llegó. Marisol escuchó el rugido del motor de su coche antes de verlo bajar del BMW negro, con una expresión que ella nunca había visto antes: rabia pura. Él entró en la casa como un huracán, azotando puertas, buscándola con la furia de quien había sido traicionado de la peor forma posible. «Marisol». Su grito resonó por toda la casa. Ella estaba en la habitación intentando esconderse de la tormenta que sabía que vendría, pero no había cómo escapar. Javier subió las escaleras de 2 en 2 e invadió el cuarto sin ceremonias. «Explícame». «Esto», dijo él arrojando el periódico sobre la cama. Sus ojos estaban inyectados de rabia, y Marisol notó que él estaba temblando de furia contenida. «Explícame cómo carajo la prensa sabe que estás embarazada antes que yo». Marisol. Intentó hablar, pero las palabras no salían. La presencia de él era abrumadora cuando estaba enojado, y ella se sentía pequeña, indefensa, como una niña siendo reprendida. «¿Creíste que no me enteraría?», continuó Javier, caminando por la habitación como un animal enjaulado. «¿Creíste que podías hacerme quedar como un idiota? ¿Quedar embarazada y luego filtrar la noticia a la prensa para chantajearme?» «Yo no». Marisol finalmente logró susurrar, pero él la interrumpió. «No me mientas», gritó Javier, y Marisol se encogió en la cama. «Ya pasé por esto antes. Ya fui usado por una mujer que fingió amarme para robarme. ¿Crees que soy idiota para caer en la misma trampa 2 veces?» Las lágrimas rodaron por el rostro de Marisol, no de miedo, sino de indignación. ¿Cómo podía pensar eso de ella? ¿Cómo podía creer que era capaz de una manipulación tan cruel? «Javier, yo nunca…», intentó explicar, pero él no quería escuchar. «Lo calculaste todo, ¿verdad?», dijo él, la voz baja ahora pero cargada de veneno. «Te casaste virgen para convencerme de que eras diferente. Quedaste embarazada la primera noche para garantizar la herencia, y ahora filtras todo a la prensa para presionarme». Marisol se levantó de la cama, la indignación superando el miedo. «¿De verdad crees que yo haría eso? ¿Que elegiría pasar por esta humillación pública si fuera un plan mío?» «Por dinero, la gente hace cualquier cosa», respondió Javier, y sus palabras cortaron a Marisol como navajas. «Aprendí eso de la peor manera posible». Marisol lo miró a los ojos. Vio la desconfianza, el desprecio, la certeza absoluta de que ella era solo una oportunista más intentando aprovecharse de él. Algo murió dentro de ella en aquel momento. La última esperanza de que quizás algún día pudieran construir algo real. Sin decir una palabra, Marisol fue hasta el escritorio antiguo en la esquina de la habitación y retiró un sobre de 1970, uno de los cajones. Se lo entregó a Javier con las manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó él desconfiado. «Ábrelo», dijo Marisol, la voz firme por primera vez desde que él había llegado. Javier abrió el sobre y sacó un papel oficial. Era un certificado de virginidad, firmado por el doctor Enrique 2 semanas antes de la boda, cuando Marisol había ido a hacerse los exámenes prenupciales exigidos por el contrato matrimonial. El documento comprobaba que ella nunca había tenido relaciones sexuales antes de la noche de bodas. Javier miró el papel, después a ella y nuevamente al papel. Por primera vez, Marisol vio incertidumbre en sus ojos. «Si quisiera engañarte», dijo Marisol, la voz quebrándose, «¿crees que habría guardado esto? ¿Crees que me sometería a esta humillación si tuviera algo que esconder?» Javier permaneció en silencio, aún sosteniendo el examen, procesando lo que aquello significaba. Si Marisol era virgen antes del matrimonio, si ella no había mentido, sobre eso entonces quizás… Pero Marisol no esperó a que él llegara a ninguna conclusión. El dolor de la acusación, la humillación pública, la frialdad con que él la había tratado desde el primer día, todo eso formó una tormenta dentro de ella que necesitaba una salida. «No sé quién filtró esa información a la prensa», dijo ella tomando una pequeña maleta que estaba guardada en el armario. «Pero sé que no fui yo, y sé que no merezco ser tratada como una criminal por estar esperando un hijo tuyo».
Javier la observó colocar algunas ropas en la maleta, aún intentando procesar el giro de la situación. «¿Qué estás haciendo?» «Me voy», respondió Marisol sin mirarlo. «Dejaste muy claro lo que piensas de mí. No me quedaré aquí para ser juzgada y despreciada todos los días». «Marisol, espera». Javier dio un paso hacia ella, pero Marisol se alejó. «No», dijo ella, firme, «tomaste tu decisión. Preferiste creer lo peor de mí sin siquiera darme la oportunidad de explicar. Eso dice más de ti que de mí». Marisol cerró la maleta y caminó hacia la puerta. Javier se quedó parado en medio de la habitación, sosteniendo aún el certificado de virginidad, viendo a su esposa salir de su vida con la misma frialdad con que él la había recibido. «¿A dónde vas?», preguntó él cuando ella ya estaba en la puerta. Marisol se detuvo, pero no se volvió. «Lejos de ti». Y así, en aquella tarde lluviosa de marzo, Marisol desapareció de la hacienda Santa María, llevando apenas una pequeña maleta y el hijo que crecía en su vientre. Javier quedó solo en la casa grande, por primera vez cuestionándose si tal vez no habría cometido el mayor error de su vida. Doña Consuelo encontró una carta sobre la mesa de la cocina. Con letra cuidadosa, Marisol había escrito solo una línea: «Cuídelo como me cuidó a mí. Él lo necesitará». Fue entonces cuando la trama comenzó a deshacerse. Javier, obsesionado por el control, se vio invadido por algo nuevo y aterrador: la duda. Por primera vez en años, comenzó a cuestionar sus propias certezas, a pensar en cómo nunca había realmente conocido a Marisol, cómo nunca le había preguntado sobre su historia, sus sueños, sus miedos. Cómo tal vez ella no fuera la oportunista que él había juzgado tan rápidamente. En la sala, el piano permanecía abierto en la última melodía que Marisol había tocado. Javier se acercó y vio las partituras esparcidas, algunas con anotaciones al margen, otras con lágrimas secas sobre el papel. Eran canciones tristes, melancólicas, que hablaban de amor perdido y esperanzas deshechas. Por primera vez desde que Marisol se había ido, Javier sintió algo más allá de la rabia. Era un vacío extraño, como si algo importante hubiera sido arrancado de su vida, antes incluso de que él percibiera que estaba allí. Marisol despertó con el sonido de las campanas tocando maitines en el monasterio de Santa Rita, en San Miguel, de Allende. Había llegado allí 3 días antes, conduciendo sin rumbo por las carreteras de Jalisco, hasta que la lluvia la obligó a detenerse en la pintoresca ciudad colonial. Fue cuando vio el cartel discreto indicando el antiguo monasterio que recibía mujeres en retiro espiritual, y algo dentro de ella susurró que era allí donde necesitaba estar. La hermana Beatriz, la madre superiora, era una mujer de 70 años con ojos penetrantes y una sabiduría que parecía venir de décadas tratando con almas heridas. Recibió a Marisol sin hacer preguntas, solo observando la pequeña maleta, el rostro hinchado de tanto llorar y la mano instintiva que la joven llevaba al vientre a un plano. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo la monja, conduciendo a Marisol por los pasillos de piedra que hacían eco de los pasos como susurros de oraciones antiguas. «Pero debes saber que aquí no escondemos el dolor, aquí lo enfrentamos». La habitación que Marisol recibió era simple: una cama individual, un escritorio de madera, un crucifijo en la pared y una ventana que daba al jardín interno donde otras mujeres cuidaban de huertos y rosales. El silencio no era opresivo, sino curativo, como si las paredes del monasterio guardaran décadas de lágrimas transformadas en paz. La primera noche, Marisol no logró dormir. Se quedó en la ventana mirando las estrellas, la mano en el vientre, conversando silenciosamente con el bebé que crecía dentro de ella. «No sé qué vamos a hacer», susurró, «pero te prometo que nunca te sentirás solo como yo me sentí». Durante el día, ayudaba en el huerto, participaba en las oraciones vespertinas y pasaba horas en la biblioteca del monasterio, donde encontró una pequeña sala con un piano vertical antiguo. Las teclas estaban amarillentas y el sonido no era perfecto, pero cuando Marisol tocó las primeras notas, sintió por primera vez en semanas que podía respirar de verdad.
La hermana Beatriz apareció en la puerta de la sala de música al tercer día, cuando Marisol tocaba una sonata melancólica que resonaba por los pasillos como un lamento. «Tu madre tocaba así», dijo la monja, y Marisol se detuvo abruptamente, las manos suspendidas sobre las teclas. «¿Disculpe?» La hermana Beatriz entró en la sala y cerró la puerta tras de sí. «Carmen Vargas era tu madre, ¿verdad?» Marisol sintió el corazón acelerarse. «¿Usted la conoció?» «La conocí. Estuvo aquí algunas veces, en los últimos años de su vida. Venía a tocar en este mismo piano cuando el dolor se volvía insoportable». La monja se acercó y pasó la mano por las teclas con cariño. Decía que la música era lo único que la mantenía cuerda en medio de los secretos que cargaba. ¿Qué secretos? Marisol se giró completamente en el banquillo, el corazón acelerado. La hermana Beatriz la estudió con atención, como si evaluara cuánta verdad Marisol estaba lista para escuchar. «Tu madre tuvo un gran amor, Marisol. Un amor prohibido, peligroso, que casi destruye a dos familias poderosas. Cuando murió ese secreto fue enterrado con ella, pero algunos fantasmas no descansan en paz». Marisol sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de amor prohibido? El tipo que genera hijos y obliga a familias enteras a mentir para proteger reputaciones. La hermana Beatriz se sentó en una silla cercana al piano. Carmen era pianista, eso lo sabes, pero también era joven, hermosa y estaba enamorada de un hombre casado, un hombre muy poderoso. ¿Quién?, preguntó Marisol, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. «Eduardo Mendoza, el padre de tu marido». El mundo se detuvo. Marisol sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago, y por un momento ni siquiera pudo respirar. Eso es imposible. Es la verdad. La hermana Beatriz habló con la serenidad de quien carga un peso durante décadas. Carmen me contó todo en los últimos meses de su vida. Sabía que estaba enferma, sabía que no tenía mucho tiempo. Quería que alguien supiera la verdad, por si algún día tú la necesitabas. Marisol se levantó abruptamente, caminando por la pequeña sala como un animal enjaulado. Si mi madre tuvo un romance con el padre de Javier, ¿eso significa que ustedes son medio hermanos? No. La hermana Beatriz negó con la cabeza. El romance ocurrió años antes de que nacieras. Eduardo terminó la relación cuando descubrió que su esposa estaba embarazada de Javier. Carmen quedó devastada, pero respetó su decisión. Entonces, ¿por qué esto importa? Porque Eduardo nunca dejó de amar a tu madre, y cuando ella se casó con tu padre, Roberto Vargas, Eduardo se obsesionó con la idea de que tal vez tú fueras su hija. Incluso sabiendo que las fechas no coincidían, nunca pudo aceptar que Carmen hubiera seguido adelante. Marisol volvió a sentarse, las piernas temblorosas. ¿Y entonces? Eduardo murió hace 5 años, Marisol. Pero antes de morir, hizo un testamento secreto. Un testamento que dejaba una herencia considerable para ti, en caso de que se comprobara que eras su hija biológica. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Marisol como un rompecabezas macabro. Fue por eso que mi padre aceptó el matrimonio arreglado. En parte, sí, pero también porque Eduardo, en vida, presionó para que las familias se unieran. Te quería cerca, quería poder cuidarte como si fueras su hija. El matrimonio era una forma de legitimar esa protección. Marisol sintió náuseas. ¿Javier sabe esto? Lo dudo. Eduardo guardó ese secreto hasta la muerte. Pero alguien descubrió el testamento, Marisol, alguien que tiene mucho que perder si tú recibes esa herencia. Mientras Marisol procesaba estas revelaciones en el silencio del monasterio, a Pamamsi, 200 kilómetros de allí, Javier estaba perdiendo el sueño por tercera noche consecutiva. Había contratado a Miguel Ferreira, el mejor detective privado de Guadalajara, para investigar no solo el paradero de Marisol, sino también su historia. ¿Estás seguro de que quieres saber?, Miguel había preguntado durante la primera reunión. A veces la verdad es más complicada que la mentira. Necesito saber,
respondió Javier, pasando la mano por su cabello en un gesto de agotamiento. Necesito entender si cometí el mayor error de mi vida. El informe que Miguel trajo 2 semanas después era grueso y detallado. Javier lo leyó 3 veces antes de lograr procesar completamente las informaciones que cambiaron todo lo que él creía saber sobre su propia vida. Marisol Vargas había perdido a su madre a los 2 años de edad. Carmen Vargas, nacida Carmen Díaz, había sido una pianista prometedora que estudió en el Conservatorio Nacional de Música y llegó a presentarse en conciertos importantes en Ciudad de México y Guadalajara. Se casó con Roberto Vargas, hacendado, a los 25 años, y murió a los 32 en circunstancias que el informe médico de la época clasificó como muerte súbita por problemas cardíacos. Pero había algo extraño en los registros médicos. Carmen había consultado a 3 médicos diferentes en los meses anteriores a su muerte, todos en ciudades diferentes, todos reportando síntomas vagos: fatiga extrema, pérdida de peso, dolores en el pecho, dificultad para respirar. Los síntomas eran consistentes con envenenamiento lento, pero ninguno de los médicos había considerado esa posibilidad en la época. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Envenenamiento lento, exactamente como le había sucedido a él 5 años antes. El informe continuaba. Roberto Vargas se había casado nuevamente apenas 6 meses después de la muerte de Carmen, con una mujer mucho más joven que trajo 2 hijos de un matrimonio anterior. Marisol había crecido siendo tratada como una extraña en su propia casa, cuidada principalmente por empleadas, mientras el padre se dedicaba a los negocios cada vez más fallidos y a la nueva familia. Pero la parte más perturbadora del informe vino en las páginas finales. Miguel había descubierto que Carmen Díaz había tenido una relación anterior al matrimonio, una relación que había sido silenciada por las familias involucradas. El hombre en cuestión era casado, poderoso, y había movido cielo y tierra para mantener el romance en secreto. Eduardo Mendoza, el propio padre de Javier. Javier dejó el informe y fue hasta la ventana del despacho, mirando hacia los cafetales sin ver nada. Su padre había tenido un romance con la madre de Marisol. Eso explicaba muchas cosas: la insistencia de Eduardo para que Javier se casara específicamente con Marisol, la generosidad excesiva en el contrato matrimonial, la urgencia en unir a las familias, pero también planteaba cuestiones aterradoras. Si Eduardo había amado a Carmen, si había mantenido contacto con ella a lo largo de los años, si tal vez nunca hubiera superado ese amor. Javier recordó las palabras del padre en los últimos años de vida, cómo hablaba sobre corregir errores del pasado y proteger a quien merecía protección. El teléfono del despacho sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel. Javier, necesito hablar contigo personalmente. Descubrí algo sobre el artículo que filtró el embarazo de tu esposa. 1 hora después, Miguel estaba sentado frente a Javier con una expresión sombría. El artículo fue filtrado por alguien cercano, alguien que tiene acceso a información médica confidencial. ¿Cómo así? La columnista que publicó el artículo recibió no solo la información sobre el embarazo, sino también copias de exámenes médicos, exámenes que solo podrían haber sido obtenidos por alguien con acceso al consultorio del doctor Enrique Talavera. Javier frunció el ceño. El doctor Enrique jamás haría eso. Es médico de la familia desde hace décadas. No el propio médico, pero alguien que trabaja para él o que tiene acceso a sus archivos. Miguel abrió una carpeta y sacó algunas hojas. Rastreé la IP desde donde se envió el correo electrónico con la información. Fue mandado desde la oficina de seguridad Mendoza, Javier. Desde tu propia oficina. La sangre de Javier se heló. Solo algunas personas tenían acceso al sistema interno de la empresa fuera del horario comercial. Él mismo, la secretaria principal, el gerente de TI y... Vicente, susurró Javier. Vicente Mendoza, su medio hermano menor, hijo de Eduardo, con la segunda esposa. Vicente,
que siempre se resentía del hecho de que Javier fuera el heredero principal de la empresa. Vicente, que había cuestionado abiertamente la decisión de Javier de casarse con Marisol, llamándola interesada y oportunista. «Hay más», continuó Miguel. «Vicente ha frecuentado el consultorio del doctor Enrique en las últimas semanas, oficialmente para tratar una lesión en la rodilla, pero las visitas fueron mucho más frecuentes de lo necesario para ese tipo de tratamiento». Javier se levantó bruscamente, la rabia creciendo en su pecho como fuego. Él tuvo acceso a los exámenes de Marisol. Y no solo eso. Descubrí que Vicente contrató a un investigador privado hace 3 meses, antes incluso de la boda. Estaba investigando a Marisol, buscando cualquier cosa que pudiera usar contra ella. ¿Por qué? Miguel dudó. «Javier, necesitas sentarte para escuchar esto». Javier se sentó, preparándose para otra revelación que cambiaría todo. «Tu padre dejó un testamento secreto, un testamento que nadie conocía, ni siquiera tú. En ese testamento, Eduardo deja una herencia significativa para Marisol Vargas, reconociéndola como hija adoptiva póstuma. Eso no tiene sentido. Lo tiene si consideras que Eduardo nunca superó el amor por la madre de ella. El testamento es una forma de garantizar que Marisol sea cuidada, protegida financieramente, incluso después de 1950, su muerte». Javier pasó la mano por su rostro, intentando procesar todo. Y Vicente descubrió esto. Exacto. Si Marisol recibe esa herencia, la parte de Vicente en la empresa disminuye considerablemente. Él tiene mucho que perder si Marisol permanece en la familia. Por eso creó todo este escándalo, para forzar la separación de ustedes. Javier sintió una mezcla de rabia y arrepentimiento que amenazaba con sofocarlo. Vicente había manipulado todo, había usado los propios traumas e inseguridades de Javier contra él, había destruido la vida de una mujer inocente por pura codicia. «Necesito encontrar a Marisol», dijo Javier, levantándose nuevamente. «Ya estoy buscándola». «Pero, Javier», Miguel lo interrumpió, «necesitas estar preparado para la posibilidad de que ella no quiera volver. Después de todo lo que pasó, después de la forma en que la trataste». «Lo sé». Javier miró por la ventana, viendo el sol ponerse detrás de los cafetales. «Sé que tal vez sea demasiado tarde, pero necesito intentarlo. Necesito contarle la verdad». Mientras tanto, en el monasterio de Santa Rita, Marisol había pasado 3 semanas en una rutina de oración, trabajo y música que estaba curando lentamente su alma herida. Su vientre comenzaba a mostrar las primeras señales del embarazo, y pasaba las tardes conversando con el bebé mientras cuidaba del huerto. La hermana Beatriz se había convertido en una confidente, compartiendo historias sobre Carmen que ayudaban a Marisol a entender mejor su propia historia. Supo que su madre había dejado cartas, partituras originales e incluso grabaciones en casetes que estaban guardadas en una caja fuerte en el banco de San Miguel de Allende. «¿Por qué nunca me dijo esto antes?», preguntó Marisol una tarde, cuando ambas cuidaban de los rosales en el jardín. «Porque no estabas lista para escuchar. El dolor es como el vino, Marisol. Necesita tiempo para transformarse en algo que nutra en vez de envenenar». Marisol estaba comenzando a entender esa transformación. La rabia que sentía hacia Javier estaba dando lugar a una tristeza más profunda, pero también a una comprensión de que tal vez ambos fueran víctimas de manipulaciones mayores de lo que imaginaban. Fue en una tarde de jueves cuando Marisol tocaba piano en la sala de música que la hermana Beatriz apareció en la puerta con una expresión diferente. «Marisol, tienes una visita». «¿Una visita?». Marisol dejó de tocar confundida. «Pero nadie sabe que estoy aquí». Aparentemente alguien lo descubrió. Marisol sintió el estómago revolverse. Si Javier la había encontrado, si había venido a buscar explicaciones o hacer más acusaciones. ¿Quién es? «Un hombre joven. Dice ser hermano de tu marido. Vicente, creo». La sangre de Marisol se heló. Vicente Mendoza era una persona que ella había conocido solo brevemente en la boda. Un hombre de apariencia agradable,
pero con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había algo en él que la incomodaba profundamente, una falsedad que ella no lograba precisar. ¿Dijo que quiere? Dijo que tiene información importante sobre la familia Mendoza que necesitas saber. Información que puede cambiar tu vida. Marisol sintió un escalofrío. ¿Por qué Vicente vendría hasta aquí? ¿Cómo había descubierto dónde estaba? ¿Y qué información podría ser tan importante que lo llevó a buscarla personalmente? ¿Dónde está? En la sala de visitas. Pero Marisol... La hermana Beatriz sujetó su brazo. Ten cuidado. Hay algo en ese hombre que no me inspira confianza. Marisol asintió, pero sabía que necesitaba descubrir qué quería Vicente. Bajó por los pasillos de piedra hasta la pequeña sala donde el monasterio recibía visitas, preparándose mentalmente para cualquier cosa. Vicente estaba de pie cerca de la ventana, vistiendo un traje oscuro impecable y una sonrisa que confirmó todos los instintos de alerta de Marisol. Cuando la vio entrar, sus ojos recorrieron su cuerpo de una forma que la hizo sentirse expuesta y vulnerable. Marisol, dijo él, la voz demasiado suave para ser sincera, qué bueno encontrarte. Estaba preocupado. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Marisol directamente, manteniendo la distancia. Tengo mis recursos, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que necesitamos hablar sobre algunas verdades que mi hermano no te contó. Marisol cruzó los brazos sobre el pecho, protegiendo instintivamente al bebé. ¿Qué verdades? Vicente se acercó un paso, y Marisol percibió que había algo depredador en sus movimientos. Verdades sobre por qué realmente se casaron, sobre los secretos que nuestra familia guarda, sobre lo que realmente le pasó a tu madre. El corazón de Marisol se aceleró. ¿Qué sabes sobre mi madre? Sé que no murió de problemas cardíacos como todos creen. Vicente sonrió, y esta vez había una crueldad obvia en su expresión. Sé que fue asesinada, y sé quién la mató. Marisol sintió el mundo girar a su alrededor. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? ¿O será que tu madre fue asesinada por la misma persona que intentó matar a Javier hace 5 años? ¿Por la misma persona que ahora quiere eliminar a ti y a tu hijo antes de que puedan reclamar lo que es suyo por derecho? Marisol se sujetó al respaldo de una silla para no caer. ¿Quién? ¿Quién hizo eso? Vicente se acercó más. Ahora, peligrosamente cerca de ella. Ah, Marisol, ¿realmente crees que viajé hasta aquí para simplemente contártelo todo gratis? La información tiene precio, y el precio de la verdad sobre tu madre es tu cooperación en algunos arreglos que necesito hacer. Fue entonces cuando Marisol se dio cuenta de que no había venido para ayudarla. Vicente había venido para amenazarla. Y de repente, sola en aquel monasterio aislado, comprendió que tal vez estuviera en mucho más peligro de lo que jamás había imaginado. Marisol despertó con el sonido de las campanas tocando maitines en el monasterio de Santa Rita, en San Miguel de Allende. Había llegado allí 3 días antes, conduciendo sin rumbo por las carreteras de Jalisco, hasta que la lluvia la obligó a detenerse en la pintoresca ciudad colonial. Fue cuando vio el cartel discreto indicando el antiguo monasterio, que recibía mujeres en retiro espiritual, y algo dentro de ella susurró que era allí donde necesitaba estar. La hermana Beatriz, la madre superiora, era una mujer de 70 años con ojos penetrantes y una sabiduría que parecía venir de décadas, tratando con almas heridas. Recibió a Marisol sin hacer preguntas, solo observando la pequeña maleta, el rostro hinchado de tanto llorar y la mano instintiva que la joven llevaba al vientre aún plano. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo la monja, conduciendo a Marisol por los pasillos de piedra que hacían eco de los pasos como susurros de oraciones antiguas. «Pero debes saber que aquí no escondemos el dolor. Aquí lo enfrentamos». La habitación que Marisol recibió era simple: una cama individual, un escritorio de madera, un crucifijo en la pared y una ventana que daba al jardín interno donde otras mujeres cuidaban de huertos y rosales. El silencio no era opresivo, sino curativo,
como si las paredes del monasterio guardaran décadas de lágrimas transformadas en paz. La primera noche, Marisol no logró dormir. Se quedó en la ventana mirando las estrellas, la mano en el vientre, conversando silenciosamente con el bebé que crecía dentro de ella. «No sé qué vamos a hacer», susurró, «pero te prometo que nunca te sentirás solo como yo me sentí». Durante el día ayudaba en el huerto, participaba en las oraciones vespertinas y pasaba horas en la biblioteca del monasterio, donde encontró una pequeña sala con un piano vertical antiguo. Las teclas estaban amarillentas y el sonido no era perfecto, pero cuando Marisol tocó las primeras notas, sintió por primera vez en semanas que podía respirar de verdad. La hermana Beatriz apareció en la puerta de la sala de música al tercer día cuando Marisol tocaba una sonata melancólica que resonaba por los pasillos como un lamento. «Tu madre tocaba así», dijo la monja, y Marisol se detuvo abruptamente, las manos suspendidas sobre las teclas. «¿Disculpe?» La hermana Beatriz entró en la sala y cerró la puerta tras de sí. «Carmen Vargas, era tu madre, ¿verdad?» Marisol sintió el corazón acelerarse. «¿Usted la conoció?» «La conocí. Estuvo aquí algunas veces en los últimos años de su vida. Venía a tocar en este mismo piano cuando el dolor se volvía insoportable». La monja se acercó y pasó la mano por las teclas con cariño. Decía que la música era lo único que la mantenía cuerda en medio de los secretos que cargaba. «¿Qué? ¿Secretos?» Marisol se giró completamente en el banquillo, el corazón acelerado. La hermana Beatriz la estudió con atención, como si evaluara cuánta verdad Marisol estaba lista para escuchar. «Tu madre tuvo un gran amor, Marisol, un amor prohibido, peligroso, que casi destruye a dos familias poderosas. Cuando murió, ese secreto fue enterrado con ella, pero algunos fantasmas no descansan en paz». Marisol sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de amor prohibido? El tipo que genera hijos y obliga a familias enteras a mentir para proteger reputaciones. La hermana Beatriz se sentó en una silla cercana al piano. Carmen era pianista, eso lo sabes, pero también era joven, hermosa, y estaba enamorada de un hombre casado, un hombre muy poderoso. «¿Quién?», preguntó Marisol, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. «Eduardo Mendoza, el padre de tu marido». El mundo se detuvo. Marisol sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago, y por un momento ni siquiera pudo respirar. Eso es imposible. «Es la verdad». La hermana Beatriz habló con la serenidad de quien carga un peso durante décadas. «Carmen me contó todo en los últimos meses de su vida. Sabía que estaba enferma. Sabía que no tenía mucho tiempo. Quería que alguien supiera la verdad, por si algún día tú la necesitabas». Marisol se levantó abruptamente, caminando por la pequeña sala como un animal enjaulado. «Si mi madre tuvo un romance con el padre de Javier, ¿eso significa que ustedes son medio hermanos?» «No». La hermana Beatriz negó con la cabeza. «El romance ocurrió años antes de que nacieras. Eduardo terminó la relación cuando descubrió que su esposa estaba embarazada de Javier. Carmen quedó devastada, pero respetó su decisión. Entonces, ¿por qué esto importa? Porque Eduardo nunca dejó de amar a tu madre, y cuando ella se casó con tu padre, Roberto Vargas, Eduardo se obsesionó con la idea de que tal vez tú fueras su hija. Incluso sabiendo que las fechas no coincidían, nunca pudo aceptar que Carmen hubiera seguido adelante». Marisol volvió a sentarse, las piernas temblorosas. «¿Y entonces?» «Eduardo murió hace 5 años, Marisol, pero antes de morir hizo un testamento secreto. Un testamento que dejaba una herencia considerable para ti en caso de que se comprobara que eras su hija biológica». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Marisol como un rompecabezas macabro. «Fue por eso que mi padre aceptó el matrimonio arreglado. En parte sí, pero también porque Eduardo en vida presionó para que las familias se unieran. Te quería cerca, quería poder cuidarte como si fueras su hija. El matrimonio era una forma de legitimar esa protección».
Marisol sintió náuseas. ¿Javier sabe esto? Lo dudo. Eduardo guardó ese secreto hasta la muerte. Pero alguien descubrió el testamento, Marisol. Alguien que tiene mucho que perder si tú recibes esa herencia. Mientras Marisol procesaba estas revelaciones en el silencio del monasterio, a 200 kilómetros de allí, Javier estaba perdiendo el sueño por tercera noche consecutiva. Había contratado a Miguel Ferreira, el mejor detective privado, de Guadalajara, para investigar no solo el paradero de Marisol, sino también su historia. ¿Estás seguro de que quieres saber? Miguel había preguntado durante la primera reunión. A veces la verdad es más complicada que la mentira. Necesito saber, respondió Javier, pasando la mano por su cabello en un gesto de agotamiento. Necesito entender si cometí el mayor error de mi vida. El informe que Miguel trajo 2 semanas después era grueso y detallado. Javier lo leyó 3 veces antes de lograr procesar completamente las informaciones que cambiaron todo lo que él creía saber sobre su propia vida. Marisol. Vargas había perdido a su madre a los 2 años de edad. Carmen Vargas, nacida Carmen Díaz, había sido una pianista prometedora que estudió en el Conservatorio Nacional de Música y llegó a presentarse en conciertos importantes en Ciudad de México y Guadalajara. Se casó con Roberto Vargas, hacendado, a los 25 años, y murió a los 32 en circunstancias que el informe médico de la época clasificó como muerte súbita por problemas cardíacos. Pero había algo extraño en los registros médicos. Carmen había consultado a 3 médicos diferentes en los meses anteriores a su muerte, todos en ciudades diferentes, todos reportando síntomas vagos: fatiga extrema, pérdida de peso, dolores en el pecho, dificultad para respirar. Los síntomas eran consistentes con envenenamiento lento, pero ninguno de los médicos había considerado esa posibilidad en la época. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Envenenamiento lento, exactamente como le había sucedido a él 5 años antes. El informe continuaba. Roberto Vargas se había casado nuevamente apenas 6 meses después de la muerte de Carmen, con una mujer mucho más joven que trajo 2 hijos de un matrimonio anterior. Marisol había crecido siendo tratada como una extraña en su propia casa, cuidada principalmente por empleadas, mientras el padre se dedicaba a los negocios cada vez más fallidos y a la nueva familia. Pero la parte más perturbadora del informe vino en las páginas finales. Miguel había descubierto que Carmen Díaz había tenido una relación anterior al matrimonio, una relación que había sido silenciada por las familias involucradas. El hombre en cuestión era casado, poderoso, y había movido cielo y tierra para mantener el romance en secreto. Eduardo Mendoza, el propio padre de Javier. Javier dejó el informe y fue hasta la ventana del despacho, mirando hacia los cafetales sin ver nada. Su padre había tenido un romance con la madre de Marisol. Eso explicaba muchas cosas. La insistencia de Eduardo para que Javier se casara específicamente con Marisol, la generosidad excesiva en el contrato matrimonial, la urgencia en unir a las familias, pero también planteaba cuestiones aterradoras. Si Eduardo había amado a Carmen, si había mantenido contacto con ella a lo largo de los años, si tal vez nunca hubiera superado ese amor. Javier recordó las palabras del padre en los últimos años de vida, cómo hablaba sobre corregir errores del pasado y proteger a quien merecía protección. El teléfono del despacho sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel. Javier, necesito hablar contigo personalmente. Descubrí algo sobre el artículo que filtró el embarazo de tu esposa. 1 hora después, Miguel estaba sentado frente a Javier con una expresión sombría. El artículo fue filtrado por alguien cercano, alguien que tiene acceso a información médica confidencial. ¿Cómo así? La columnista que publicó el artículo recibió no solo la información sobre el embarazo, sino también copias de exámenes médicos. Exámenes que solo podrían haber sido obtenidos por alguien con acceso al consultorio del doctor Enrique Talavera. Javier frunció el ceño.
El doctor Enrique jamás haría eso. Es médico de la familia desde hace décadas. No el propio médico, pero alguien que trabaja para él o que tiene acceso a sus archivos. Miguel abrió una carpeta y sacó algunas hojas. Rastreé la IP desde donde se envió el correo electrónico con la información. Fue mandado desde la Oficina de Seguridad Mendoza, Javier. Desde tu propia oficina. La sangre de Javier se heló. Solo algunas personas tenían acceso al sistema interno de la empresa fuera del horario comercial. Él mismo, la secretaria principal, el gerente de TI y... Vicente, susurró Javier. Vicente Mendoza, su medio hermano menor, hijo de Eduardo con la segunda esposa. Vicente, que siempre se resentía del hecho de que Javier fuera el heredero principal de la empresa. Vicente, que había cuestionado abiertamente la decisión de Javier de casarse con Marisol, llamándola interesada y oportunista. Hay más, continuó Miguel. Vicente ha frecuentado el consultorio del doctor Enrique en las últimas semanas, oficialmente para tratar una lesión en la rodilla, pero las visitas fueron mucho más frecuentes de lo necesario para ese tipo de tratamiento. Javier se levantó bruscamente, la rabia creciendo en su pecho como fuego. Él tuvo acceso a los exámenes de Marisol. Y no solo eso, descubrí que Vicente contrató a un investigador privado hace 3 meses, antes incluso de la boda. Estaba investigando a Marisol, buscando cualquier cosa que pudiera usar contra ella. ¿Por qué? Miguel dudó. Javier, necesitas sentarte para escuchar esto. Javier se sentó, preparándose para otra revelación que cambiaría todo. Tu padre dejó un testamento secreto. Un testamento que nadie conocía, ni siquiera tú. En ese testamento, Eduardo deja una herencia significativa para Marisol Vargas, reconociéndola como hija adoptiva póstuma. Eso no tiene sentido. Lo tiene si consideras que Eduardo nunca superó el amor por la madre de ella. El testamento es una forma de garantizar que Marisol sea cuidada, protegida financieramente, incluso después de 1900, su muerte. Javier pasó la mano por su rostro, intentando procesar todo. Y Vicente descubrió esto. Exacto. Si Marisol recibe esa herencia, la parte de Vicente en la empresa disminuye considerablemente. Él tiene mucho que perder si Marisol permanece en la familia. Por eso creó todo este escándalo, para forzar la separación de ustedes. Javier sintió una mezcla de rabia y arrepentimiento que amenazaba con sofocarlo. Vicente había manipulado todo. Había usado los propios traumas e inseguridades de Javier contra él. Había destruido la vida de una mujer inocente por pura codicia. Necesito encontrar a Marisol, dijo Javier, levantándose nuevamente. Ya estoy buscándola. Pero Javier... Miguel lo interrumpió. Necesitas estar preparado para la posibilidad de que ella no quiera volver. Después de todo lo que pasó, después de la forma en que la trataste... Lo sé. Javier miró por la ventana, viendo el sol ponerse detrás de los cafetales. Sé que tal vez sea demasiado tarde, pero necesito intentarlo. Necesito contarle la verdad. Mientras tanto, en el monasterio de Santa Rita, Marisol había pasado 3 semanas en una rutina de oración, trabajo y música que estaba curando lentamente su alma herida. Su vientre comenzaba a mostrar las primeras señales del embarazo y pasaba las tardes conversando con el bebé mientras cuidaba del huerto, la pausa. Hermana Beatriz se había convertido en una confidente, compartiendo historias sobre Carmen que ayudaban a Marisol a entender mejor su propia historia. Supo que su madre había dejado cartas, partituras originales e incluso grabaciones en casetes que estaban guardadas en una caja fuerte en el banco de San Miguel de Allende. ¿Por qué nunca me dijo esto antes?, preguntó Marisol una tarde, cuando ambas cuidaban de los rosales en el jardín. Porque no estabas lista para escuchar. El dolor es como el vino, Marisol. Necesita tiempo para transformarse en algo que nutra en vez de envenenar. Marisol estaba comenzando a entender esa transformación. La rabia que sentía hacia Javier estaba dando lugar a una tristeza más profunda, pero también a una comprensión
de que tal vez ambos fueran víctimas de manipulaciones mayores de Murinom, lo que imaginaban. Fue en una tarde de jueves, cuando Marisol tocaba piano en la sala de música, que la hermana Beatriz apareció en la puerta con una expresión diferente. «Marisol, tienes una visita». «¿Una visita?» Marisol dejó de tocar, confundida. «Pero nadie sabe que estoy aquí». Aparentemente, alguien lo descubrió. Marisol sintió el estómago revolverse. Si Javier la había encontrado, si había venido a buscar explicaciones o hacer más acusaciones. ¿Quién es? Un hombre joven. Dice ser hermano de tu marido. Vicente, creo. La sangre de Marisol se heló. Vicente Mendoza era una persona que ella había conocido solo brevemente en la boda. Un hombre de apariencia agradable, pero con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había algo en él que la incomodaba profundamente, una falsedad que ella no lograba precisar. ¿Dijo que quiere? Dijo que tiene información importante sobre la familia Mendoza que necesitas saber, información que puede cambiar tu vida. Marisol sintió un escalofrío. ¿Por qué Vicente vendría hasta aquí? ¿Cómo había descubierto dónde estaba? ¿Y qué información podría ser tan importante que lo llevó a buscarla personalmente? ¿Dónde está? En la sala de visitas. Pero Marisol, la hermana Beatriz, sujetó su brazo. Ten cuidado. Hay algo en ese hombre que no me inspira confianza. Marisol asintió, pero sabía que necesitaba descubrir qué quería Vicente. Bajó por los pasillos de piedra hasta la pequeña sala donde el monasterio recibía visitas, preparándose mentalmente para cualquier cosa. Vicente estaba de pie cerca, de la ventana, vistiendo un traje oscuro impecable y una sonrisa que confirmó todos los instintos de alerta de Marisol. Cuando la vio entrar, sus ojos recorrieron su cuerpo de una forma que la hizo sentirse expuesta y vulnerable. «Marisol», dijo él, la voz demasiado suave para ser sincera. «Qué bueno encontrarte. Estaba preocupado». «¿Cómo me encontraste?», preguntó Marisol directamente, manteniendo la distancia. «Tengo mis recursos, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que necesitamos hablar sobre algunas verdades que mi hermano no te contó». Marisol cruzó los brazos sobre el pecho, protegiendo instintivamente al bebé. «¿Qué verdades?». Vicente se acercó un paso, y Marisol percibió que había algo depredador en sus movimientos. Verdades sobre por qué realmente se casaron, sobre los secretos que nuestra familia guarda, sobre lo que realmente le pasó a tu madre. El corazón de Marisol se aceleró. «¿Qué sabes sobre mi madre?». «Sé que no murió de problemas cardíacos, como todos creen». Vicente sonrió, y ves, había una crueldad obvia en su expresión. «Sé que fue asesinada y sé quién la mató». Marisol sintió el mundo girar a su alrededor. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy? ¿O será que tu madre fue asesinada por la misma persona que intentó matar a Javier hace 5 años? ¿Por la misma persona que ahora quiere eliminar a ti y a tu hijo antes de que puedan reclamar lo que es suyo por derecho?» Marisol se sujetó al respaldo de una silla para no caer. «¿Quién? ¿Quién hizo eso?». Vicente se acercó más, ahora peligrosamente cerca de ella. «Ah, Marisol, ¿realmente crees que viajé hasta aquí para simplemente contártelo todo gratis? La información tiene precio, y el precio de la verdad sobre tu madre es tu cooperación en algunos arreglos que necesito hacer». Fue entonces cuando Marisol se dio cuenta de que no había venido para ayudarla. Vicente había venido para amenazarla, y de repente, sola en aquel monasterio aislado, comprendió que tal vez estuviera en mucho más peligro de lo que jamás había imaginado. Marisol miró hacia la puerta, calculando la distancia y sus posibilidades de escape. Vicente pareció leer sus pensamientos y se interpuso entre ella y la salida. «No te alarmes», dijo él, la sonrisa ahora completamente depredadora. «Solo necesito que firmes unos documentos que renuncian a cualquier derecho sobre la herencia de mi padre. A cambio, te doy toda la información sobre quién mató a tu madre y te dejo ir tranquilamente con tu bastardo». «No firmaré nada», respondió Marisol, retrocediendo hasta que su
espalda tocó la pared. Y mi hijo no es ningún bastardo. Qué conmovedora lealtad a un hombre que te despreció y humilló. Vicente se burló. ¿Sabes que Javier ni siquiera está buscándote? Ha seguido con su vida como si nunca hubieras existido. Era una mentira, pero Marisol no tenía cómo saberlo. El dolor atravesó su rostro por un instante, y Vicente vio su oportunidad. Firma los documentos, Marisol. Es lo mejor para todos, incluso para tu hijo. ¿Realmente quieres que crezca en una familia donde su padre lo detesta? Marisol sacudió la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos. Algo no encajaba. Si tengo algún derecho sobre esa herencia, es porque el padre de Javier lo quiso así. ¿Por qué tendría que renunciar? Porque si no lo haces... Vicente sacó algo del bolsillo de su saco. Una jeringa. Temo que tendrás un trágico accidente, como tu madre, como casi le ocurrió a Javier. El terror recorrió el cuerpo de Marisol. Tú no mataste a mi madre. Yo no. Vicente sonrió. Fue la encantadora esposa de mi padre, mi madre, Lucía Mendoza. Ella es muy buena con los venenos y muy paciente. Le tomó meses matar a Carmen poco a poco, hasta que su corazón finalmente falló. Marisol sintió náuseas. ¿Y Javier? ¿También fue ella? Por supuesto. Cuando mi padre murió, Javier comenzó a hacer preguntas incómodas sobre un testamento, secreto que supuestamente existía. Mi madre decidió que era mejor facilitarle el descanso eterno. Pero falló. Un error de cálculo. No esperaba que Javier fuera tan resistente, ni que sus médicos fueran tan perspicaces. Vicente dio otro paso hacia ella. Un error que no cometeremos contigo. En ese momento, la puerta se abrió y la hermana Beatriz entró con una bandeja de té. Vicente escondió rápidamente la jeringa y compuso una sonrisa cortés. Pensé que les vendría bien algo caliente, dijo la anciana, colocando la bandeja sobre una mesa. Sus ojos agudos captaron la palidez de Marisol, la tensión en el ambiente. Muy amable, respondió Vicente. Pero mi cuñada y yo estábamos teniendo una conversación privada. En este monasterio no hay conversaciones privadas, joven, respondió la monja con firmeza. Solo conversaciones bajo la mirada de Dios, y él parece estar muy interesado en la suya. Vicente frunció el ceño. La presencia de la monja complicaba sus planes. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en otro momento, dijo dirigiéndose a Marisol, cuando tengas la mente más despejada. No habrá otro momento, respondió Marisol, reuniendo coraje al ver que no estaba completamente sola. No firmaré nada, y si intentas tocarme a mí o a mi hijo, te juro que... ¿Qué harás?, se burló Vicente. ¿Correr a los brazos de un marido que te odia? ¿Llamar a la policía con una historia absurda sobre asesinatos y testamentos secretos? Nadie te creerá. Yo la creeré, dijo una voz desde la puerta. Los tres se volvieron. Javier estaba allí, con Miguel a su lado. Ambos habían escuchado lo suficiente. El rostro de Vicente perdió todo color. Javier, esto no es lo que parece. ¿No? Javier entró en la sala, su mirada fija en Vicente. Porque me parece que estabas amenazando a mi esposa con una jeringa. Me parece que acabas de confesar que nuestra madre envenenó a Carmen Vargas y casi me mata a mí. Estás loco. Yo nunca... Miguel levantó un pequeño dispositivo. Está todo grabado, Vicente. Cada palabra. Vicente miró a su alrededor acorralado. En un movimiento desesperado, agarró a Marisol por el brazo y sacó nuevamente la jeringa, colocándola contra el cuello de ella. «¡Atrás! ¡Todos!», gritó. «O juro que le inyecto esto ahora mismo». Javier se quedó inmóvil, los ojos fijos en Marisol. Vio el terror en su mirada, pero también vio algo más. Determinación. «Vicente», dijo suavemente, «piensa en lo que estás haciendo. Amenazar a una mujer embarazada, a la esposa de tu hermano. Ella no es nada para ti», exclamó Vicente. «Solo te casaste con ella porque nuestro padre lo ordenó, porque quería proteger a la hija de su amante». «Te equivocas», respondió.
Javier dando un paso tentativo hacia ellos. Marisol es mi esposa, la madre de mi hijo, y sí, me casé con ella por las razones equivocadas, pero ahora... Vicente se rió, un sonido amargo y desesperado. ¿Ahora qué? ¿Vas a decirme que la... Jamás? ¿Después de cómo la trataste? ¿Después de cómo la acusaste cuando se filtró la noticia de su embarazo? Javier miró directamente a Marisol, ignorando a Vicente. Lo siento, dijo simplemente, por todo, por no haberte escuchado, por no haberte protegido, por no haber confiado en ti. Y sí, aunque no me creas, aunque no tenga derecho a pedirte que me creas, te amo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Marisol miró a Javier, buscando en sus ojos algún indicio de mentira, alguna señal de manipulación, pero solo vio sinceridad, arrepentimiento y un miedo terrible de perderla. Vicente aflojó ligeramente su agarre, confundido por el giro de los acontecimientos. Fue todo lo que Marisol necesitó. En un movimiento rápido clavó su codo en el estómago de Vicente, haciéndolo doblarse de dolor. La jeringa cayó al suelo, y antes de que él pudiera recuperarse, Miguel ya lo había inmovilizado contra la pared. Javier corrió hacia Marisol, abrazándola con cuidado pero con desesperación, como si temiera que pudiera desvanecerse. ¿Estás bien?, preguntó, sus manos recorriendo su rostro, sus brazos buscando cualquier signo de daño. «Estoy bien», respondió ella, aún temblando. «El bebé está bien». Javier apoyó suavemente su mano en el vientre de Marisol, sintiendo por primera vez la pequeña curva que anunciaba la vida que crecía dentro de ella. Su hijo, su familia. «Tenemos que ir a la policía», dijo Miguel, manteniendo a Vicente inmovilizado. «Esto va mucho más allá de un escándalo familiar. Estamos hablando de intento de asesinato, conspiración y posiblemente el asesinato de Carmen Vargas hace 18 años. Y de mi madre», añadió Javier, sin soltar a Marisol. «Necesitamos toda la verdad». La siguiente hora fue un torbellino de actividad. La policía llegó, Vicente fue arrestado y comenzaron las declaraciones. La hermana Beatriz proporcionó té caliente y mantas para todos, su rostro sereno escondiendo la profunda preocupación por todo lo que había escuchado. Cuando finalmente quedaron solos en una pequeña sala privada del monasterio, Marisol miró a Javier con los ojos llenos de preguntas. «¿Cómo me encontraste?» «Miguel es muy bueno en su trabajo», respondió Javier. «Pero fue doña Consuelo quien nos dio la pista. Recordó que tu madre había mencionado este monasterio alguna vez». «¿Y por qué me buscaste? ¿Por el testamento?» Javier tomó sus manos entre las suyas. «Te busqué porque cometí el peor error de mi vida al dejarte ir. Te busqué porque descubrí que Vicente había filtrado la noticia de tu embarazo para separarnos. Te busqué porque entendí que había sido un idiota cegado por mis propios miedos y traumas». Marisol retiró sus manos suavemente. «Dijiste que me amas». «Lo dije. Y es verdad. ¿Cómo puedes amarme? Apenas me conoces». Javier sonrió tristemente. «Te conozco más de lo que crees. Conozco tu fortaleza, la forma en que proteges lo que amas, tu pasión por la música. Conozco la tristeza en tus ojos cuando crees que nadie te observa y la determinación con la que enfrentas cada obstáculo. Y estos días sin ti me enseñaron lo vacía que es mi vida cuando no estás en ella». Marisol sentía las lágrimas formándose en sus ojos. Quería creerle. Quería arrojarse a sus brazos y olvidar todo el dolor, pero el miedo persistía. ¿Y si un día vuelves a dudar de mí? ¿Si alguien más crea otra mentira sobre mí? «No, sucederá», respondió Javier con firmeza. «Pero si ocurre, te prometo que mi primer instinto será creer en ti, no en las mentiras. Te prometo que te escucharé, que confiaré en ti, que estaré a tu lado, pase lo que pase». Marisol guardó silencio, procesando sus palabras. Parte de ella quería protegerse, mantener la distancia, no arriesgar su corazón nuevamente. Pero otra parte, la parte que estaba cansada de estar sola, la parte que soñaba con una familia para su hijo, ansiaba creerle. «No será fácil», dijo. «Finalmente, no puedo simplemente olvidar todo lo que pasó». «No te pido que olvides», respondió Javier. «Te pido que me des la oportunidad de demostrarte, día tras día,
que he cambiado, que podemos construir algo real, algo bueno, algo que valga la pena. Marisol cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Una oportunidad, dijo, pero con condiciones. Necesito tiempo, necesito espacio y necesito que entiendas que este bebé es mi prioridad absoluta. Nuestro bebé, corrigió Javier suavemente, y acepto tus condiciones, todas las que necesites. Y quiero la verdad, toda la verdad sobre mi madre, sobre tu padre, sobre lo que pasó realmente. La tendrás, te lo prometo. Afuera la lluvia había comenzado a caer nuevamente sobre San Miguel de Allende, lavando las calles empedradas y creando un ritmo suave contra las ventanas del monasterio. Un ritmo que sonaba extrañamente como esperanza. El viaje de regreso. A Jalisco fue tranquilo y contemplativo. Marisol había decidido volver a la hacienda, pero no como una esposa sumisa, sino como una mujer que exigía respeto y verdad. Javier parecía entenderlo, manteniéndose atento pero dándole el espacio que necesitaba. La noticia del arresto de Vicente Mendoza por intento de asesinato sacudió los círculos sociales y empresariales de México. Pero la verdadera bomba fue la detención de Lucía Mendoza, acusada de haber envenenado a Carmen Vargas 18 años atrás y de haber intentado matar a su propio hijastro 5 años antes. La investigación reveló un patrón de manipulación y crueldad que se extendía décadas atrás. Lucía, obsesionada con mantener el control sobre la fortuna de los Mendoza, había eliminado sistemáticamente a cualquiera que amenazara su posición. Carmen había sido solo la primera víctima de una serie de accidentes y muertes naturales sospechosas. Para Marisol, cada nueva revelación era como abrir una herida antigua, pero también traía una extraña sensación de paz. Finalmente entendía por qué su madre había pasado los últimos meses de vida tocando aquellas melodías melancólicas, por qué había guardado tantos secretos, por qué había mirado a su pequeña hija con tanto miedo y tanto amor a la vez. Un mes después del arresto de Lucía, Marisol y Javier se encontraban en el despacho del abogado en Guadalajara, escuchando la lectura del famoso testamento secreto de Eduardo Mendoza. A Marisol Vargas, hija de Carmen Díaz Vargas, dejó la suma de 200 millones de pesos mexicanos, así como las propiedades en Valle de Bravo y Cancún. Este legado lo hago no porque sea mi hija biológica, que no lo es, sino porque es hija de la mujer que más amé en mi vida. Una mujer a quien fallé de todas las formas posibles. Proteger a su hija es lo mínimo que puedo hacer para honrar su memoria. Marisol escuchó las palabras con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No era dinero lo que la emocionaba, sino ese reconocimiento final del amor entre Eduardo y su madre, un amor que, aunque trágico y truncado, había sido real. «Hay algo más», añadió el abogado, entregándole un sobre amarillo. «Eduardo dejó esto específicamente para usted. Pidió que solo se entregara si algún día se leía el testamento». Con manos temblorosas, Marisol abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía antigua. En la imagen, una joven Carmen sonreía junto a un apuesto Eduardo, ambos sentados frente a un piano, sus manos casi tocándose sobre las teclas, sus ojos llenos de un amor que trascendía el papel. La carta comenzaba simplemente: «Querida Marisol, nunca nos conocimos, pero te he observado crecer de lejos. Eres el vivo retrato de tu madre, no solo en apariencia, sino en espíritu. Ella estaría tan orgullosa de ti». Esa noche, cuando regresaron a la hacienda, Marisol se sentó al piano por primera vez desde su regreso. Sus dedos encontraron las teclas como si nunca las hubiera abandonado y comenzó a tocar una de las composiciones originales de su madre, una pieza que hablaba de amor perdido, pero también de esperanza renacida. Javier la observó desde la puerta, sin interrumpir, respetando ese momento íntimo. Cuando Marisol terminó, se acercó lentamente y se sentó junto a ella en el banco del piano. «Era hermosa», dijo suavemente.
Ella la compuso cuando estaba embarazada de mí, respondió Marisol. La hermana Beatriz me entregó las partituras. Antes de que nos fuéramos, dijo que mi madre la había dejado allí, sabiendo que algún día yo la encontraría. Javier tomó su mano con cuidado. Nuestro hijo también tendrá música en su vida. Tendrá todo el amor y la protección que tu madre quiso para ti. Marisol apoyó su cabeza en el hombro de Javier, permitiéndose ese pequeño gesto de cercanía. No estaba lista para perdonar completamente, para olvidar el dolor, pero estaba lista para comenzar a construir algo nuevo. No solo música, dijo suavemente. También tendrá verdad. No más secretos, no más mentiras. No más secretos, prometió Javier. Solo un futuro que construiremos juntos, paso a paso. Afuera, la luna iluminaba los cafetales de la hacienda Santa María, y por primera vez en mucho tiempo, Marisol sintió que había encontrado su lugar en el mundo. No era un lugar perfecto, no era un cuento de hadas, pero era real. Y por ahora, eso era suficiente. Los meses siguientes trajeron cambios profundos para la vida de Marisol y Javier. La hacienda, antes fría y opresiva, comenzó a llenarse de vida. Marisol transformó el ala este en una escuela de música para niños de los alrededores, cumpliendo un sueño que había tenido desde que era pequeña. Los pasillos que antes resonaban con silencios incómodos, ahora vibraban con escalas, arpegios y risas infantiles. Javier, por su parte, reestructuró por completo la empresa familiar tras el escándalo que involucró a Vicente y Lucía. Vendió la división de seguridad privada y reorientó los negocios hacia tecnologías sustentables y desarrollo comunitario. Era como si, liberado del peso de las expectativas paternas y los secretos familiares, pudiera finalmente seguir su propio camino. Su relación avanzaba lentamente, con cuidado. Dormían en habitaciones separadas, cenaban juntos cada noche, conversaban durante horas sobre sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Estaban conociéndose de verdad, creando los cimientos de algo que pudiera durar. Fue en una tarde tranquila, de agosto, cuando el vientre de Marisol ya mostraba claramente los 7 meses de embarazo, que ocurrió el primer beso verdadero entre ellos. No fue planeado ni dramático. Estaban sentados en el porche, observando el atardecer sobre los cafetales, cuando Javier tomó su mano y la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Marisol se acelerara. «¿Pío, si puedo?», preguntó simplemente. Marisol asintió, y cuando sus labios se encontraron, no fue con la frialdad de aquella primera noche, sino con la calidez de 2 personas que habían elegido conscientemente estar juntas. 2 semanas después, Marisol sintió las primeras contracciones. Era demasiado pronto, apenas iniciando el 8º mes. El doctor Enrique ordenó reposo absoluto, pero los dolores continuaron cada vez más intensos. «Tenemos que ir al hospital», dijo Javier, la preocupación evidente en su voz. Ahora. El viaje a Guadalajara fue una pesadilla. Marisol, pálida y sudorosa, luchaba por mantener la calma mientras las contracciones se volvían más frecuentes y dolorosas. Javier conducía a toda velocidad, hablando constantemente con ella, recordándole que respirara, que se mantuviera fuerte, que todo estaría bien. «No lo perderé», susurró Marisol entre contracciones. «No perderé a nuestro hijo, no después de todo lo que hemos pasado». En el hospital el diagnóstico fue preocupante: desprendimiento prematuro de placenta, una condición que ponía en riesgo tanto a la madre como al bebé. «Necesitamos hacer una cesárea de emergencia», explicó. La obstetra, una mujer de mediana edad con ojos amables pero firmes. «No hay tiempo que perder». Javier nunca había sentido tanto miedo en su vida, ni cuando descubrió que estaba siendo envenenado, ni cuando enfrentó a Vicente, ni cuando pensó que había perdido a Marisol para siempre. Este era un miedo diferente, visceral, el miedo de perder no solo a su hijo, sino también a la mujer que se había convertido en el centro de su universo. «Todo estará bien», le dijo a Marisol, mientras los enfermeros la preparaban para el quirófano. «Eres la persona más fuerte que conozco. Ambos estarán bien».
Marisol lo miró, los ojos brillantes de dolor y determinación. «Si tienes que elegir», dijo con voz temblorosa, «salva al bebé. Prométemelo, Javier». «No me pidas eso», respondió. Él, la voz quebrada. «No me pidas que elija. Prométemelo». Pero antes de que pudiera responder, los enfermeros comenzaron a mover la camilla. Javier corrió junto a ella hasta las puertas del quirófano, donde lo detuvieron. «Lo siento, señor. Mendoza no puede pasar». Las 3 horas siguientes fueron las más largas de su vida. Javier caminó por la sala de espera como un fantasma, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer, negociando promesas desesperadas con el universo. Cuando finalmente el cirujano apareció, su expresión neutral hizo que el corazón de Javier se detuviera por un momento. «¿Cómo están?», preguntó, las palabras apenas saliendo de su garganta seca. «Su hijo está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es pequeño, 1800 gramos, pero sus signos vitales son estables. Tiene buenas posibilidades». «¿Y Marisol?». El médico hizo una pausa que pareció eterna. «Perdió mucha sangre. Tuvimos que hacer una histerectomía de emergencia para detener la hemorragia. Está en estado crítico, pero estable. Las próximas 24 horas serán decisivas». Javier se dejó caer en una silla, abrumado por una mezcla de alivio y terror. Ambos estaban vivos, pero aún no fuera de peligro. «¿Puedo verlos?». A su hijo, en unos minutos. A su esposa, tal vez mañana, si su condición mejora. El pequeño Eduardo Roberto Mendoza Vargas luchaba por su vida en una incubadora, rodeado de máquinas y monitores. Era tan pequeño, tan frágil, con tubos y cables que parecían engullir su diminuto cuerpo. Pero cuando Javier colocó su dedo en la pequeña mano del bebé, sintió un apretón sorprendentemente fuerte. «Eres igual de luchador que tu madre», susurró, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Y ella te está esperando. Así que sé fuerte, ¿de acuerdo? Ambos necesitamos que seas fuerte». Marisol despertó 3 días después, desorientada y débil, pero viva. Lo primero que vio fue a Javier dormido en una silla junto a su cama, la barba crecida, el cabello despeinado, las ropas arrugadas. Parecía haber envejecido años en días. «Javier», susurró, la voz ronca por la intubación. Él despertó instantáneamente, los ojos incrédulos, como si estuviera viendo un milagro. «Marisol, gracias a Dios, los médicos dijeron que mejorabas, pero hasta que no te vi despierta». «El bebé», interrumpió ella, el miedo evidente en su voz. «¿Dónde está mi bebé?». Javier sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Está bien, es pequeño pero fuerte, muy fuerte, como su madre. Quiero verlo. Lo verás pronto, lo prometo, pero primero necesitas recuperar fuerzas». Marisol intentó incorporarse, pero el dolor la detuvo. «¿Qué pasó? Me siento diferente». Javier tomó su mano y Marisol vio en sus ojos que había algo más, algo que no le estaba diciendo. «Hubo complicaciones», dijo finalmente. «Tuvieron que hacer una histerectomía para salvar tu vida». Marisol procesó la información lentamente. No habría más hijos, no habría más embarazos. Una sensación de pérdida la invadió, pero al mismo tiempo una extraña paz. Estaba viva, su hijo estaba vivo. Todo lo demás era secundario. «Al menos nos tenemos el uno al otro», dijo finalmente apretando la mano de Javier. Los 3. Una semana después, Marisol pudo sostener a su hijo por primera vez. El pequeño Eduardo había ganado peso y fuerza, y aunque seguía en la incubadora, los médicos estaban optimistas sobre su recuperación. «Es perfecto», susurró Marisol, acariciando la diminuta mejilla a través de la abertura de la incubadora. «Absolutamente perfecto». «Igual que su madre», respondió Javier abrazándola con cuidado. Fue en ese momento, mientras observaban a su hijo luchar por cada respiración, que Marisol finalmente entendió que el amor verdadero no era como en las novelas románticas que había leído de adolescente. No era perfecto ni fácil, era complicado, a veces doloroso, siempre exigente. Pero cuando era real, cuando 2 personas elegían conscientemente estar juntas a pesar de todo,
se convertía en la fuerza más poderosa del mundo. «Te amo», dijo, las palabras saliendo naturalmente sin forzarlas. «Con todos tus defectos y tus heridas, con toda tu historia, te amo, Javier Mendoza». Él la miró sorprendido y emocionado. Era la primera vez que ella lo decía. «Y yo te amo a ti, Marisol». Vargas, más de lo que jamás creí posible. 3 meses después, regresaron a la hacienda Santa María con su hijo, ya recuperado y saludable. La casa grande, que una vez había sido un lugar de frialdad y secretos, ahora resplandecía con nueva vida. Habían hecho renovaciones, eliminando las sombras del pasado y creando espacios llenos de luz y color. El piano seguía en la sala, pero ahora estaba acompañado por fotografías familiares y juguetes de bebé. Las partituras de Carmen Vargas ocupaban un lugar de honor junto a composiciones nuevas que Marisol había comenzado a crear. Música que hablaba no de dolor y pérdida, sino de redención y esperanza. Una tarde, mientras Eduardo dormía en su cuna y el sol poniente teñía los cafetales de dorado, Javier le propuso a Marisol una idea. Estaba pensando, nunca tuvimos una boda real, solo ese contrato frío, esa ceremonia vacía. ¿Qué te parecería si nos casáramos de nuevo? No por obligación, no por conveniencia, sino por amor. Una renovación de votos, pero esta vez, de verdad. Marisol sonrió considerando la propuesta. ¿Con vestido blanco y todo? Con lo que tú quieras. Invitaremos solo a quienes realmente queremos tener cerca. Será íntimo, auténtico. Me gusta la idea, respondió ella abrazándolo, pero con una condición. ¿Cuál? Que sea para siempre esta vez. Sin más secretos, sin más dudas. Para siempre, prometió Javier, besándola suavemente. Esta vez es para siempre. Y así, en una tarde de primavera, bajo un arco de flores silvestres y con su pequeño hijo como testigo, Marisol y Javier se casaron nuevamente. No por deber ni por conveniencia, sino por elección. Una elección que habían tomado con los ojos abiertos, conociendo todas las cicatrices y heridas del otro, y amándose no a pesar de ellas, sino incluyéndolas como parte esencial de quienes ya la música de Carmen Vargas sonó en la ceremonia, interpretada por antiguos alumnos de Marisol, y en cada nota resonaba no solo el eco de un amor perdido, sino la promesa de uno nuevo, más fuerte, más verdadero. Al final de la noche, cuando los invitados se habían marchado y Eduardo dormía pacíficamente, Marisol y Javier se quedaron en el porche, contemplando las estrellas sobre los cafetales. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Javier. Nuestro día de bodas, respondió Marisol sonriendo. Sí, pero es algo más. Hoy hace exactamente 1 año que llegaste a esta hacienda por primera vez. 1 año desde que comenzó nuestra historia. Marisol reflexionó sobre todo lo que había sucedido en ese año, el dolor, las traiciones, las pérdidas, pero también los descubrimientos, las verdades reveladas y sobre todo el amor que había crecido entre ellos a pesar de todo. Ha sido el año más difícil de mi vida, dijo finalmente, y también el más importante. Para mí también, respondió Javier abrazándola, y pensar que casi lo arruinó todo. Pero no lo hiciste, encontraste el camino de regreso, ambos lo hicimos. En la habitación del bebé, el móvil musical, que colgaba sobre la cuna, tocaba suavemente una de las melodías de Carmen, como un eco del pasado que bendecía el futuro. Y en la quietud de la noche, mientras Marisol y Javier sellaban su nueva promesa con un beso, el fantasma de todos los secretos y mentiras finalmente se desvaneció, dejando solo paz y la certeza de que, a veces, incluso las historias que comienzan con dolor pueden terminar con amor verdadero.